Hola, buenos días. Mi nombre es Jordi Tiovis. En este video hablaremos sobre la anatomía y fisiología del sistema óseo-muscular, que entre los dos componen el sistema locomotor, que es el de sostén y de movimiento del cuerpo. Hablaremos sobre los tipos de huesos, tipos de células óseas, componentes del esqueleto, en este caso el axial y el apendicular, las articulaciones, tipos de músculos, el esquelético, liso y cardíaco, funciones del sistema esquelético, muscular, metabolismo del calcio y el fósforo, contracción muscular y responderemos a la pregunta de por qué las mujeres son más susceptibles a tener osteoporosis. Bueno, en este caso arrancamos con tipos de huesos. Bueno, los huesos se clasifican en distintas categorías según sus características. El esqueleto humano está formado por 5 tipos de huesos diferentes, de acuerdo a su forma y a su función. Ellos son los huesos largos, los huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y sesamoideos. Iniciamos con los huesos largos. Los huesos largos son las piezas óseas de tamaños más grandes del esqueleto. Estos se encuentran formados por dos extremos y un cuerpo central. Entre los huesos largos más conocidos podemos mencionar el húmero, la tibia, el peroné y el radio. Este tipo de huesos están compuestos por un tejido esponjoso en su interior, el cual contiene la médula ósea, y recubierta por un tejido compacto en el exterior. En sus extremos, estos huesos están recubiertos por cartílago, que es lo que protege las fracturas. Dentro de su principal función está el de favorecer el movimiento y soportar todo el peso del cuerpo. Los huesos cortos, aquellos son de tamaño más pequeños y por lo general son anchos. Estos comúnmente pueden ser de forma cilíndrica o cúbica, aunque también pueden tener otra forma. Estas piezas óseas contienen en su interior un tejido de tipo esponjoso, mientras que en su exterior están cubiertos por una capa de tejido compacto. Dentro de su función está el de favorecer el apoyo y mejorar la estabilidad. Continuamos con los huesos planos. Los huesos planos pueden variar en su largo, ancho y forma. Estos están conformados por su tejido esponjoso en su interior y recubiertos por el tejido compacto. Entre los huesos planos más conocidos podemos mencionar los huesos de la cintura pélvica, los huesos de la costilla y los huesos del cráneo. Los huesos irregulares se les llaman porque se caracterizan por tener un diferente tamaño y forma. Este tipo de huesos se encuentra presente en la columna vertebral y la pelvis. Su función principal es cubrir los órganos de esta parte del cuerpo, es decir, de la vértebra, de la columna vertebral y de la pelvis. Dentro de los huesos sesamoideos son aquellos que tienen forma redonda y tamaño pequeño. Estos huesos se encuentran en la zona de articulaciones y cumplen una función de polea de carga o palanca de los músculos. Bueno, hasta aquí digamos lo que son los tipos de huesos. Claro que sí. En este segundo punto de nuestro video hablaremos sobre las células que componen el hueso. En este caso hablaremos de células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Continuemos. Bueno, con las células que componen el hueso empezaremos con las células osteoprogenitoras. Estas son células no especializadas derivadas de la mesenquima. La mesenquima hace referencia al tejido que derivan todos los tejidos conectivos. Se encuentran células osteoprogenitoras en la capa interna del periósteo, en el endostio y en los canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos. A partir de ellas se generan los osteoblastos y los osteocitos. En segundo lugar tenemos los osteoblastos. Estas son células que forman el tejido óseo, pero que han perdido la capacidad de dividirse por mitosis. Segregan colágeno y otros materiales utilizados para la construcción del hueso. Se encuentran en las superficies óseas y a medida que segregan los materiales de la matriz ósea,
esta los va envolviendo, convirtiéndolos en osteocitos. Tercero, hablamos ahora de los osteocitos. Son células óseas maduras derivadas de los osteoblastos, como lo mencionamos anteriormente, que constituyen la mayor parte del tejido óseo. Al igual que los osteoblastos, han perdido la capacidad de dividirse. Los osteocitos no segregan materiales de la matriz ósea y su función es la de mantener las actividades celulares del tejido óseo, como el intercambio de nutrientes y productos de desecho. Y cuarto, por último, las células óseas, hablamos de los osteoclastos. Estas son células derivadas de los monocitos circulantes que se asientan sobre la superficie del hueso y proceden a la destrucción de la matriz ósea, es decir, la reabsorción ósea. Bueno, hasta aquí lo que son las clasificaciones de las células óseas. Ahora, como tercera parte de nuestro video, continuaremos viendo los componentes del esqueleto. Cuando hablamos de los componentes del esqueleto, hablamos del esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial hace referencia a aquel que se localiza en la línea media del cuerpo y se compone del cráneo, la columna vertebral, la caja torácica, el sacro y el coxis. Este esqueleto axial se compone de una totalidad de 80 huesos que conforman este. Cuando hablamos del esqueleto apendicular, se compone de los huesos localizados dentro de la cintura torácica y pélvica, así como de los miembros articulados de las mismas. La cintura torácica, en este caso los hombros, y los miembros superiores están especializados para ser flexibles, mientras que la cintura pélvica, es decir, las caderas y los miembros inferiores, están especializados para ser fuerte. Una totalidad de 126 huesos conforman el esqueleto apendicular. Bueno, hasta aquí lo que es los componentes del esqueleto. Ahora damos continuidad a las articulaciones. Cuando hablamos de articulaciones nos referimos a que todos los huesos se encuentran conectados por estas, las cuales pueden clasificarse como fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las articulaciones fibrosas, tales como las suturas que existen entre dos huesos craneales, no presentan movimiento. Las articulaciones cartilaginosas, como las que se encuentran entre las vértebras, son ligeramente movibles. Y en el caso de las articulaciones sinoviales, que son completamente movibles, los huesos se encuentran separados por una cavidad. Las articulaciones reciben su nombre de acuerdo a la elasticidad y al movimiento que le generan a los huesos. En el caso de las fibrosas, su movimiento es nulo. En el de las cartilaginosas ya presentan cierto movimiento. Y en el caso de las sinoviales son totalmente movibles. Como quinto punto de nuestro video, hablaremos sobre los tipos de músculos. Las clases de músculos son tres. En estas podemos hablar de los lisos, los cardíacos y el esquelético. Cuando hablamos de esquelético, también es denominado estriado. Es importante para el mantenimiento de la postura, ya que proporciona soporte y le permite al movimiento. Además, el músculo esquelético es importante en la homeostasis porque ayuda a mantener una temperatura corporal constante. La contracción del músculo esquelético provoca la descomposición de ATP, por consiguiente liberando calor, y este es distribuido por todo el cuerpo. El músculo cardíaco, las contracciones rítmicas del músculo cardíaco, o también llamado miocardio, son responsables de los latidos del corazón, imprescindibles para la circulación sanguínea y pues para la vida. El músculo cardíaco, o llamado miocardio también, responde a estímulos totalmente involuntarios y se contrae de forma automática. Las fibras del tejido muscular cardíaco también presentan bandas oscuras y claras como en el músculo anteriormente, es decir, el esquelético, pero con una disposición modificada. El músculo cardíaco puede funcionar de forma autónoma, sin control del sistema nervioso. Cuando hablamos de músculo liso, se presentan multitud de órganos internos del cuerpo.
que necesitan de contracción o de mantenimiento de tono, por ejemplo en el caso del útero, en el caso del aparato digestivo, la vejiga o las paredes y las arterias y venas. Los músculos lisos responden a estímulos nerviosos involuntarios. También, digamos, los músculos pueden tener otros criterios de clasificación según, digamos, el tipo de control, ya sea voluntario, involuntario, autónomos, mixtos, según la forma también, ya sean largos, cortos, anchos, entre otros, y según los movimientos que realizan, puede ser flexores, extensores y demás. Bueno, ya pasaremos a describir cuáles son las funciones del sistema esquelético muscular. Bueno, cuando hablamos de la relación sistema esquelético y sistema muscular, de una vez hablamos sobre aparato locomotor, es decir, el que proporciona el sostén en el caso del sistema esquelético y en el caso del movimiento, el sistema muscular. El sistema esquelético, pues como lo mencionamos anteriormente, está formado por huesos unidos por articulaciones, sirviendo de sostén al cuerpo y participa en su movimiento. El sistema muscular está formado por músculos unidos a los huesos, los que arrastran su movimiento. Bueno, hasta aquí lo que es la función del sistema esquelético muscular. Continuaremos con lo que es el metabolismo del calcio y el fósforo. Cuando hablamos de metabolismo de calcio y de fósforo, debemos remitirnos directamente a tres órganos, que son el hueso, los riñones y el tubo digestivo. Y a tres hormonas también muy importantes para este proceso, que son la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. En el caso del hueso, este sirve como reservorio de calcio y de fósforo, por lo tanto permite que le sean sacados estos minerales cuando sus niveles séricos descienden, o que les sean depositados en el caso de necesitarlos. En el intestino, este pues permite la absorción de calcio y de fósforo. En el caso del riñón, regula los niveles séricos de calcio y de fósforo, ya sea aumentando o disminuyendo la excreción renal, es decir, por la orina. La vitamina D favorece la actividad del hueso, aumentando la resorción y la mineralización. Y en riñón aumenta la reabsorción tubular de calcio y de fósforo. En el caso de la paratormona, es la encargada de elevar los niveles de calcio y disminuir los de fósforo, para lo cual actúa a nivel del hueso extrayendo calcio y fósforo, a nivel renal excretando fósforo y reabsorbiendo calcio. La calcitonina favorece la entrada de calcio y de fósforo al hueso y aumenta la excreción renal de estos dos elementos, en el caso de que el cuerpo así lo necesite. Bueno, hasta aquí lo que es el metabolismo del calcio y del fósforo. Ahora continuaremos hablando sobre lo que es la contracción muscular y explicaremos el proceso. Al momento de hablar de contracción muscular o movimiento muscular, debemos remitirnos a la relación que tiene este con nuestro cerebro, porque es desde allí donde parte el impulso nervioso que viaja a través de las neuronas y llega hasta la neurona que está conectada directamente con la célula muscular, y es aquí en este axón terminal de la neurona y la conexión de la célula muscular donde se realiza activación de iones de calcio, y posteriormente un neurotransmisor activa lo que es el ion de sodio. Este ion de sodio viaja a través de los túbulos T hacia la miofibrilla, que es allí donde se encuentra ya, digamos, nuevamente lo que es el ion calcio, y digamos entre estos dos produce como una reacción que posteriormente contribuirá a la unión entre miosina y actina. Posteriormente el ion calcio producirá en el sarcómero, que esta es la unidad contráctil de las miofibrillas, su acortamiento, es decir, ya se produce contracción muscular y movimiento muscular. Entonces, en resumidas cuentas, decimos que el ion calcio produce unión entre la miosina y la actina. Posteriormente el deslizamiento de la miosina hacia la actina. Este tira de los filamentos a través de puentes cruzados
que son enzimáticos y descomponen ATP. El ATP es el que aporta energía a lo que es la contracción muscular. Bueno, a continuación daremos paso a nuestro último punto del video, y es responder a la pregunta de por qué las mujeres son más susceptibles a padecer osteoporosis. Las mujeres son más susceptibles a padecer osteoporosis debido a dos factores. Uno, que naturalmente presentan huesos más delgados, y segundo, el proceso de la menopausia. Durante este periodo de la menopausia, las mujeres pierden la acción protectora de las hormonas femeninas, es decir, los estrógenos, y se produce pues un desequilibrio hormonal completamente general, conllevando a esto a que la mujer pierda calcio en los huesos y pérdida de masa ósea. La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la densidad de los huesos por pérdida de tejido óseo normal. Como todos conocemos, el hueso pues es un tejido vivo que está en constante renovación. Por un lado se forma hueso nuevo y por otro lado se destruye hueso envejecido. También la osteoporosis se presenta cuando este proceso llega a un desequilibrio, es decir, la reabsorción o destrucción del hueso es mayor a la formación de este. Bueno, principalmente estas son las causas por las que las mujeres padecen con mayor facilidad osteoporosis. Bueno, hasta aquí pues damos por finalizado este video. Espero que todos los temas hayan quedado bien claros.